Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 64. Capítulo 12. Ena casi pierde la cabeza. Si el zorro de 9 colas hubiera atacado a otra persona, Ikigaya podría haber intervenido para impedirlo. Pero se abalanzó sobre Ena. Ena era una experta en invocar espíritus. Para una zorra de 9 colas a la que le gustaba poseer personas, su cuerpo era, en efecto, un manjar. Pero, lo siento, esta casa ya se vendió. Y se la vendieron a Susanoo no Mikoto. Ese dios incluso le asignó un guardaespaldas. Efectivamente, en el instante en que el zorro de 9 colas se abalanzó sobre Ena, un poder divino la repelió. Incluso sus pupilas rojas, parecidas al ámbar, salieron disparadas. ¡Ay! La primera en hablar no fue Ena, sino Ame no Murakumo, que estaba envuelta en su bolsa de espadas. Murmuró confundida. Esta niña me resulta familiar. Por suerte, había mucho ruido por aquí y todos estaban ocupados con sus cosas. El sonido de la espada no era fuerte, así que nadie le prestó especial atención. Aunque alguien lo hubiera oído, probablemente no le habría importado. No contenía nada trascendental. Simplemente lo tratarían como a alguien charlando cerca. Por supuesto, también podría deberse a que Ena agarró la bolsa de la espada al instante. Pero ella misma también estaba sorprendida. «¿Eres el de ayer?», dijo, abriendo mucho los ojos al ver al zorro que había rebotado lejos. Al igual que Ikigaya, se quedó estupefacta. Un espíritu zorro que afirmaba ser un dios Inari. ¿Qué clase de broma era esta? La única zorra en la tradición yokai que jugaba con los dioses Inari era Tamamo no Mae. La famosa zorra de 9 colas, cabello dorado y rostro hermoso. Una belleza rica y elegante que marcaba tendencias en la moda yokai y solo seducía a emperadores. Según la leyenda, este ser nació en la India, causó problemas en China y luego cruzó a Japón, solo para acabar siendo completamente derrotado por Abe no Seimei. Totalmente hundido en la cuneta. Pero al igual que Ikigaya, Seisui Ena no creía que este zorro tonto fuera Tamamo no Mae. Solo mira esa cara de idiota. Ay, eso dolió. La zorra de 9 colas se puso de pie aturdida. Ni siquiera intentó huir. En cambio, babeaba mientras miraba fijamente a Ena. Si no fuera por su belleza y figura deslumbrantes, Ikigaya habría pensado que era una vieja pervertida. Este cuerpo es perfecto para mi belleza, ¿sabes? No podía soportar mirar más. Temía que su coeficiente intelectual disminuyera con solo mirar. Pero Ikigaya se dio cuenta rápidamente de que estaba insultando el término sí. Porque el zorro volvió a abalanzarse. Esta vez, sin embargo, hubo una pequeña sorpresa. Apareció de repente detrás de Ena como si se hubiera teletransportado. Ni siquiera Ikigaya pudo explicar cómo lo hizo. ¿De verdad está atacando aquí? Ena también se quedó atónita. Al sentir a la otra completamente pegada a su espalda, sus instintos de guerrera y sacerdotisa espadachina se activaron. E inmediatamente entró en modo de combate. Pero el ataque se produjo en un lugar totalmente inesperado. Olvídese de los instintos de combate. Lo que siguió fueron los ruidos que cualquier chica normal haría en una situación así. Kia. Oh. ¡Qué figura! ¿Qué estás haciendo? Vamos, no te muevas, este tamaño mediano y equilibrado, la elasticidad perfecta y unas curvas tan hermosas. Esta es la forma humana en su máxima expresión. Absolutamente divina. Déjame examinarla más detenidamente. Para, tus manos, no lo hagas. No voy a parar. Una simple humana con una figura tan perfecta. ¡Qué arrogancia! TSK, qué ropa interior tan infantil. Con unas piernas tan bonitas, ¿por qué llevar bragas de caperucita roja? No te pega nada. Ven, déjame ayudarte a rediseñarlas. Por otro lado, Ikigaya ya estaba estupefacto. ¿Qué demonios es esta situación? Una zorra pervertida. Y la gente de los alrededores actuaba como si no viera nada. Tal vez incluso la propia Ena era invisible ahora. ¿Será que la habilidad de esta zorra consiste en representar constantemente escenas eróticas en público? Así es como te convertiste en un zorro de 9 colas. Tras decenas de segundos, la niña y el zorro finalmente se separaron.
Ambos cayeron al suelo, jadeando de maneras muy diferentes. ¡Qué satisfacción! Ahora puedo morir sin remordimientos, dijo el zorro con una expresión de dicha, riendo tontamente. He tocado cosas tan increíbles, y se vienen a salir a jugar. El mundo humano es un paraíso. Parecía no percatarse de la presencia de Ena, que estaba detrás de ella, con el rostro tan rojo que parecía a punto de sangrar, y que ya empuñaba su espada con furia, mezcla de vergüenza e intención asesina. Un zorro verdaderamente tonto. Y Kigaya obviamente no podía permitir que Ena desenvainara su espada allí. Parecía que, una vez que el zorro se separara de ella, los demás podrían volver a verla. Bastantes ya estaban notando sus extraños movimientos. Aunque no entendieran lo que había pasado, la escena por sí sola bastó para que muchos chicos la miraran con lujuria. Después de todo, Ena se veía muy apetitosa en ese momento. Pero si desenvainara su espada, las cosas pasarían de apetitosas a ataque de terror en el campus en un abrir y cerrar de ojos. Y Kigaya se apresuró a acercarse. Un tipo corpulento con uniforme de karate disfrutaba de la vista con una sonrisa sospechosa. Sin duda, estaba fantaseando con algo. Y Kigaya le pisó el pie y lo empujó hacia un lado. El tipo se enfureció y estaba a punto de discutir cuando una pequeña figura parecida a un oso apareció de repente de la nada y dijo: «Oh, ¿tú también eres un artista marcial? ¡Genial! Vamos a entrenar». Y se lo llevó a rastras. Y Kigaya ni siquiera miró hacia atrás. De ninguna manera iba a permitir que un delincuente mirara a Ena con lujuria. Después de todo, técnicamente era su novia. Y dicho esto, se acercó a Ena y la agarró del brazo. Pero parecía que el trauma del manoseo anterior la había dejado algo nerviosa. Con solo ser agarrada, reaccionó con un codazo. La verdad, menos mal que era Kigaya. Cualquier otra persona habría salido disparada. «Cálmate», dijo en voz baja. «Vas a asustar a la gente». Pero a ojos de los demás, simplemente había abrazado a Ena de repente y le había susurrado algo al oído. Algo súper dulce y romántico. «Lo entiendo», el rostro de Ena se sonrojó aún más. En realidad, justo después de dar el codazo, se le pasó el enfado. Pero eso solo la avergonzó más. Sabía que todos la habían visto así hacía un momento. Y también era la primera vez que un chico de su edad la sostenía así en brazos. Eso la hizo sentir aún más tímida que antes. Y Kigaya, sin embargo, no se dio cuenta. Pero la zorra de 9 colas sí lo hizo. En el momento en que se dio cuenta de que Kigaya la miraba con intenciones maliciosas, entró en pánico. «Ah. De repente me acordé de algo. Tengo que irme». Antes de que pudiera terminar de hablar, la pequeña zorrita desapareció con un silbido. Y Kigaya ni siquiera tuvo tiempo de atraparla. En parte se debía a que había demasiada gente alrededor para que pudiera actuar correctamente, pero también a que el zorro era realmente rápido. Esta chica y Kigaya y Ena se miraron. Con un zorro pervertido metido en todo esto, el festival escolar de este año prometía ser salvaje. Capítulo 65. Capítulo 13. Detente ahí mismo y no corras. El pequeño zorro salió corriendo limpiamente, tan limpiamente y tan rápido que ni siquiera dejó rastro. Si esto es de lo que son capaces los monstruos, entonces realmente son bastante formidables. Tras consolar a Ena, que había sido manoseada y estaba visiblemente exhausta, y Kigaya regresó al aula. Le sorprendió encontrarlo abarrotado, y la mayoría del público estaba compuesto por estudiantes mujeres. Ese tal Ayama realmente hace honor a su estatus de chico más popular de la preparatoria Sobu. Sin duda tiene muchos fans. Ya se había colocado una cortina dentro del aula y, debido a la gran cantidad de gente, el espacio se había vuelto extremadamente reducido. Entonces Kigaya movió una mesa larga para bloquear la entrada y colgó un cartel que decía «Casa llena, gracias», para que la gente de afuera supiera que la sala estaba llena y dejara de entrar. Como miembro de la clase, todavía tenía un sitio donde sentarse, así que tiró de Ena y se sentó con ella. Poco después, la obra de teatro comenzó oficialmente. El primero en actuar fue Ayama, quien interpretaba el papel principal en el guión. Un piloto. Como la mayoría del público eran sus fans, lo ovacionaron con entusiasmo.
La obra se titulaba El Principito, al parecer adaptada de una famosa novela extranjera con el mismo título. La historia trataba sobre el protagonista, un piloto, que sufre un aterrizaje forzoso en el desierto del Sahara, donde conoce al Principito. A través de una larga conversación, llegan a comprender lo que realmente importa en la vida. La trama parecía estar plagada de síndrome de Chunibyo. Sin embargo, Ikigaya había leído el manuscrito original de Evina, y eso iba mucho más allá del simple síndrome de Chunibyo. Esperemos que los demás no hubieran perdido todo su sentido de la vergüenza y hubieran hecho revisiones decentes. En el escenario se instaló un desierto y un avión estrellado como telón de fondo, y Ayama comenzó un monólogo que parecía que iba a durar un buen rato. Entonces apareció finalmente el segundo personaje, uno de los chicos de la clase que iban vestidos de mujer, interpretando al Principito. No hay otras implicaciones aquí, simplemente lo describo tal como es. Dicho esto, el travesti lucía estupendo. Aunque el público era fan de Ayama, aún así encontraron su apariencia estéticamente agradable. Tras el encuentro de los dos personajes, la historia se desarrolló sin problemas. Finalmente, la trama llegó a la escena en la que el Principito llega a la Tierra. Aquí es donde las cosas empezaron a torcerse. Ikigaya recordó que el siguiente personaje en aparecer debía ser masculino. Pero quien subió al escenario fue Miura. En lugar del hombre esperado con abrigo de piel y máscara de zorro, era Miura vestido con un cosplay bastante revelador de un zorro de 9 colas. No, maldita sea, este era el zorro de 9 colas. Ella había poseído a Miura de nuevo. El público no pareció darse cuenta del cambio, pero algunos de los chicos definitivamente aplaudieron con entusiasmo la entrada de Miura. Incluso la clase, a la que inicialmente le había parecido raro, vio que estaba funcionando bien y decidió no interferir. Sobre todo los estudiantes varones. Miura solía comportarse de forma altiva y arrogante, por lo que verla con un atuendo tan tímido y seductor era un placer inusual y divertido. El Principito travestido parecía un poco sorprendido, pero aún así logró adaptarse rápidamente y continuar actuando. Juega conmigo, estoy muy triste ahora mismo. La actuación del travesti fue impecable. Tanto la expresión facial como el tono fueron perfectos. Entonces Miura habló. Claro. Si puedes domarme, te dejaré hacer lo que quieras conmigo. PFFFT. Los sonidos de escupitajos resonaron entre el público, uno tras otro. Incluso Ikigaya escupió lo que estaba bebiendo. Esto era incluso más salvaje que el guión original de Glasses Girl. Y ella solo había escrito la frase, ¿quieres hacerlo? Ena soltó una risa fantasmal a su lado. Jugar con los corazones y los cuerpos de los humanos, ahora es el momento de acabar con este demonio. No estaba bromeando, realmente tenía la intención de llevarlo a cabo. Ikigaya podía sentir la oleada de energía espiritual que emanaba de ella. Cálmate. Cálmate. Exclamó, sudando. Déjame encargarme. No es broma. Si armaran un escándalo aquí, sin duda los echarían. No le gustaba especialmente la escuela, pero por ahora era la rutina diaria a la que estaba acostumbrado y no quería estropearla. Ikigaya, en el fondo de su corazón, anhelaba seguir haciéndose más fuerte, pero no quería convertirse en un asesino de dioses como Boban en el anime. Para evitarlo, pensó que hacer cosas normales para su edad y mantenerse en contacto con gente común era una buena manera de no transformarse en un monstruo lleno de ira. Ser un asesino de dioses era un trabajo cargado de sed de sangre. Nunca se había dado cuenta viendo anime, pero ahora que lo era, lo sentía de verdad. Los enemigos eran dioses u otros asesinos de dioses. Si pasabas demasiado tiempo alejado de la gente normal, ibas perdiendo gradualmente tu humanidad. Lo peor de todo es que ni siquiera te dabas cuenta. Creías que eras normal, mientras que, a los ojos de los demás, ya te habías convertido en un monstruo. Ikigaya no tenía ningún interés en convertirse en ese tipo de persona. Al fin y al cabo, tenía familia. Aunque no pudiera hacer amigos, no quería convertirse en un monstruo a los ojos de su familia. ¿Qué clase de fracaso tendría que cometer una persona para que su propia familia la viera de esa manera? Tras calmar una vez más a Ena, que ahora estaba muy alterada, Ikigaya se puso de pie de un salto y se lanzó hacia el escenario.
Curiosamente, mientras que el público en general de este mundo mantenía su visión del mundo, evitando el contacto con fuerzas sobrenaturales, las artes marciales no se consideraban sobrenaturales. Por muy exagerada que fuera la exhibición, mientras se tratara de artes marciales, la gente la aceptaba. Así que cuando Ikigaya se abalanzó hacia el escenario, los estudiantes se sorprendieron, pero no en plan Dios mío, cariño, ven a ver esto. Más bien en plan wow, este tío está loco. La zorra que había poseído a Miura, se percató de Ikigaya de inmediato. Soltó una risita coqueta y se dio la vuelta para huir. Justo cuando Ikigaya aterrizaba en el escenario, ya se había escabullido, con una fluidez asombrosa. Sin embargo, parecía que, mientras poseía a un ser humano, no podía moverse con la misma sigilosidad que antes. «Oye, tú, detente ahí mismo. No corras». Ikigaya lo persiguió, completamente harto. ¿Acaso era mucho pedir una vida tranquila? Estaba decidido a darle una paliza a ese zorro descarado. En serio, esta zorra era bastante formidable. Aquella vez en la azotea, sin duda lo había engañado. Pensándolo bien, sus palabras habían sido un completo disparate, pero él le había creído. Demasiado descuidado. Sabía perfectamente que, en la mitología, los demonios zorro eran maestros de la ilusión y el engaño. Aún poseyendo a un humano, la pequeña zorra podía correr bastante rápido. Ikigaya apenas había salido por la puerta y ya se abría paso entre la multitud. Si solo hubiera estado bromeando, Ikigaya tal vez lo habría dejado pasar. Pero después de manosear a Ena antes y decir cosas tan obscenas durante la obra, estaba claro que estaba allí para causar problemas, no para hacer el bien. Prácticamente había arruinado la obra de teatro de la clase 2F. Si seguía así, todo el festival cultural podría venirse abajo. Así que Ikigaya pensó que lo mejor sería capturarla primero. Después de todo, aún quería disfrutar del festival. La persiguió aún más rápido que antes, y los que estaban en el pasillo solo sintieron una repentina ráfaga de viento, sin tener idea de lo que acababa de suceder. Señora Chiman. Los discípulos de Yomi aparecieron al lado de Ikigaya. Incluso el pequeño oso que había desaparecido antes volvió a aparecer. Aparte de Iratsuka Sensei, Ena y la pareja de idiotas de Risanpaku, solo estos discípulos de Yomi podían verlo y seguirle el ritmo en esta escuela. ¿Quieren que capturemos a esa mujer? Sí, pero no le hagas daño, asintió Ikigaya. Tenía que decirlo. Si confundían a Miura con el enemigo y se excedían un poco, podrían matarla accidentalmente. Estar poseída no hacía que su cuerpo fuera invencible. Ikigaya no creía que fueran a atrapar a esa escurridiza zorra, pero perseguirla era mucho más fácil con ayuda que hacerlo solos. Capítulo 66. Capítulo 14. Un desarrollo inesperado. Sin que la mayoría de la gente lo supiera, ya había comenzado una persecución dentro del campus de la escuela secundaria Sobu. Hablando de eso, Miura era considerada bastante atlética entre la gente común. Ahora, poseída por un espíritu de zorro, era como si hubiera activado trucos. Ni siquiera varios discípulos de Yomi pudieron detenerla. Por supuesto, esto no se debía enteramente a su velocidad física. Como una de las actuales cazadoras de dioses, Ikigaya pudo ver claramente que esta zorra emitía continuamente energía maldita desde su cuerpo. Se trataba de la magia ilusoria por la que eran conocidos los míticos espíritus zorros, lo que provocó que los discípulos de Yomi fueran engañados una y otra vez, llevándolos en direcciones equivocadas. Pero si eso era todo, solo sería cuestión de tiempo antes de que la atraparan, porque Ikigaya se acercaba cada vez más. Después de todo, desde que empezó a tomarse las cosas en serio, las ilusiones eran inútiles contra él. El hecho de que antes hubieran funcionado se debía simplemente a que lo habían tomado por sorpresa. Además, el encantamiento y las ilusiones eran cosas fundamentalmente diferentes. El primero no dependía completamente de la magia, mientras que el segundo se basaba puramente en hechizos. Mientras sea un hechizo, no importa. Los asesinos de dioses vienen naturalmente con un aura de inmunidad a hechizos humanos totalmente inútil. Como era de esperar, justo cuando la zorra de 9 colas logró deshacerse una vez más de los discípulos de Yomi que la perseguían, Ikigaya la acorraló. Y ocurrió dentro de un aula.
No todas las aulas se utilizaron como sede para las actividades del festival cultural. Bastantes clases optaron por organizar sus eventos fuera del edificio escolar. Por ejemplo, la zona donde se ubicaba el club de servicio. Quién sabe si era por mal feng shui o qué, pero incluso durante el festival cultural, estaba bastante desierta y carecía de popularidad. Ahora, el zorro de 9 colas estaba acorralado en esta zona por Ikigaya. Ikigaya lo había hecho a propósito, conduciéndola conscientemente de esta manera todo el tiempo, para evitar que volviera a meterse en el cuerpo de otra persona. ¿Ya no corres, eh? Ikigaya la miró con severidad. Vamos, déjame darte una buena paliza y luego quedaremos a mano. Señor Rey Raksasa, parece que le gusta bromear, ¿eh? La zorra de 9 colas parpadeó inocentemente y, de repente, salió disparada hacia un espacio vacío. Por desgracia, en cuanto empezó a moverse, una cortina de agua apareció de la nada y la hizo retroceder. Ahora no había nadie alrededor, así que podía usar sus poderes divinos libremente. Antes de que pudiera aterrizar, Ikigaya hizo un gesto y el suelo se cubrió instantáneamente de agua, resbaladizo como el hielo. Como era de esperar, la zorra de 9 colas resbaló y cayó de espaldas. Ese rápido destello blanco finalmente le recordó a Ikigaya que todavía poseía el cuerpo de Miura. Muy bien, sé inteligente y sal de su cuerpo. Habló mientras avanzaba, sin intención de seguir jugando con ese zorro. La otra razón era que, una vez que saliera el zorro de 9 colas, podría dejar inconsciente a Miura al instante. Esta chica normal y corriente debería vivir su tranquila vida humana. No necesitaba presenciar estos sucesos sobrenaturales. No le harían ningún bien. ¿Acaso el señor Rey Raksasa no quiere saber por qué estoy aquí? Una vez fui venerado como una deidad agrícola, ¿sabes? Sí, claro. Más bien un dios de la lujuria. Aunque le decepcionó un poco que la zorra de 9 colas no pareciera tener ningún truco nuevo, ahora que ya no tenía más movimientos, era hora del castigo. Espera, en realidad la zorra de 9 colas seguía retorciéndose en el suelo, pero era inútil. La habitación estaba llena de energía divina húmeda y el suelo estaba demasiado resbaladizo. No podía levantarse. Si Ikigaya quisiera, probablemente podría convertirla en una fregona autopropulsada. No lo hizo únicamente por respeto al cuerpo de Miura. En realidad, necesito la ayuda del señor Rey Raksasa para algo importantísimo. La coqueta zorra mostró una expresión de pánico al ver a Ikigaya acercarse. No tenía otra opción, me estaban acosando. Nadie más podía ayudarme. Mírame la cara, dijo Ikigaya, señalando su rostro con expresión impasible. ¿Acaso parezco creerte? Este zorro no era más que un mentiroso, un alborotador travieso. Estaba seguro de ello. La única manera de lidiar con ella era darle una paliza y mandarla de vuelta de donde vino. No, es verdad. Esa persona da muchísimo miedo. Si no corro, seguro que me matan. Sigue hablando. ¿Por qué no me crees, señor Rey Raksasa? Pronto los verás y entonces me creerás. La zorra de 9 colas parecía a punto de llorar. Solo quería divertirme un poco. No le hice daño a nadie. ¿Qué tiene de malo eso? Joder. Ahora está bien manosear el pecho de alguien a plena luz del día. Ni siquiera he hecho eso todavía. Oh, así que es eso. ¿Al señor Rey Raksasa le gustan los pechos, eh? Deberías haberlo dicho antes. Si me dices a quién quieres manosear, la poseeré para ti de inmediato. El rostro de Ikigaya se puso morado mientras retiraba el puño. Lo siento, Miura. No pude evitarlo. Esta zorra no tiene filtro. No te preocupes, no te voy a pegar en la cara, bye. Eso dolió. La zorra de 9 colas se agarró la cabeza, con lágrimas en los ojos. Bien, debería doler. Ahora lárgate. No. Si salgo, esa persona aterradora me encontrará. No saliste hace un momento. Ikigaya estaba a la vez divertido y molesto, pero en realidad no sabía cómo sacarla a la fuerza. Al fin y al cabo, no sabía nada de hechizos ni de magia. Solo salí porque me descubrieron. Por eso huí tan rápido. El zorro le respondió con esa tontería en serio. Corre como puedas. Todavía estás aquí, ¿verdad? ¿Acaso los humanos no siempre dicen que el lugar más peligroso es el más seguro? Bye. ¿Por qué me golpeaste otra vez?
Ignorando las quejas de la zorra, Ikigaya notó algo. Tras golpearla un par de veces, algo pareció funcionar. Vislumbró la verdadera forma de la zorra, comenzando a emerger del cuerpo de Miura. Pero definitivamente no podía seguir golpeándole la cabeza. Por la salud de Miura, Ikigaya decidió golpear la parte más blanda y gruesa de su cuerpo. La parte superior no era una opción, así que, esta vez, haciendo caso omiso de las tonterías que decía el zorro, la agarró y la colocó fácilmente boca abajo sobre su regazo. Salir o no salir. Como decían los antiguos, castigar sin enseñar es injusto. Ikigaya pensó que los ancestros eran sabios y decidió darle al zorro lascivo una última oportunidad. No voy a salir. Si salgo, me matarán. La zorra seguía sacudiendo la cabeza e incluso sacó el trasero desafiante. No voy a salir pase lo que pase. Está bien, te lo buscaste. Ikigaya levantó la mano, listo para golpear. Pero en ese preciso instante, sintió de repente una brisa fría que lo azotó. ¡Oh, no! Me han encontrado otra vez. El zorro que estaba en su regazo rompió a llorar de repente. Los humanos son unos mentirosos. Dijeron que el lugar más peligroso es el más seguro. ¿Qué demonios? ¿De verdad alguien la está persiguiendo? Ikigaya miró a su alrededor. Al instante siguiente, su mirada se agudizó, porque en aquella habitación impregnada de su poder, una mujer había aparecido de repente. Parecía tener poco más de 20 años, con rasgos refinados y dignos. Su vestimenta recordaba las antiguas prendas chinas, pero no al estilo Anfu que la gente de hoy reconocería. Su atuendo parecía incluso más antiguo. Su tez no era muy clara, lo que indicaba que probablemente no había sido mimada durante su infancia. Su largo cabello negro era liso, incluso más brillante que el de Yukino Shita Haruno, lo que le producía a Ikigaya una sensación indescriptible. Una sola mirada bastó para darse cuenta. No era un ser humano. La parte inferior del cuerpo de la mujer era como la cola de una serpiente. Aunque sus orejas estaban casi completamente cubiertas por su flequillo, parecían puntiagudas, y sus muñecas presentaban tenues dibujos que parecían escamas. Si eso fuera todo, no habría bastado para que Ikigaya desconfiara. Después de todo, si existían espíritus de zorro, también podrían existir espíritus de serpiente. Pero, por desgracia, no se trataba de un demonio. Ella era una diosa. La sangre hirviendo en el cuerpo de Ikigaya era la mejor prueba. ¿Qué demonios? ¿Otro dios? Tan pronto,